Aquí estamos con Melina Docampo. Ella es licenciada en Fonoaudiología de la UMSA, está formada en el segundo nivel de intervención de Prompt. Además está formada en el programa GEL y GEL-K. Es un método para las dificultades en lectoescritura, dislexia y conciencia fonológica. Además está formada en comunicación bimodal, evaluación e intervención del lenguaje, TSH y motricidad orofacial. Es fonoaudióloga de planta en educación especial. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos por la invitación. Un placer. Para empezar, te queríamos preguntar, ¿qué es el TSH? Bueno, es súper importante tener en cuenta, ¿no?, la definición de lo que es un trastorno de los sonidos del habla para poder intervenir en ellos. Entonces, el TSH es el antes conocido como dislalia o trastorno fonológico. Fue pasando a su vez por la historia por diferentes nomenclaturas y términos, pero si hoy pensamos en lo que es un trastorno de los sonidos del habla, es una alteración que se expresa a nivel fonético y o fonológico en los segmentos y los suprasegmentos del habla. Esto es algo sumamente importante porque en un momento se valoraba mucho lo que eran solo los segmentos, que son consonantes y vocales, y cómo era su producción, y no se tenía tanto en cuenta lo suprasegmental. Entonces, sí es sumamente importante esto, que la alteración fonética y o fonológica se expresa en ambos, en los segmentos y los suprasegmentos. Como dije anteriormente, cuando hablamos de segmentos es consonantes y vocales, la combinación, la fonotaxis, o sea, las reglas que tiene cada idioma para combinarlos. Y cuando hablamos de suprasegmentos, todo lo que es la entonación, el acento léxico, la resonancia y demás. Y el TSH puede ser diagnosticado en cualquier etapa de la vida, afecta lo que es la inteligibilidad del habla y tiene varias de estas características que son muy importantes determinarlas para poder intervenir. Pero básicamente, así como si quisiéramos rotularlo, es esto, una alteración fonética y fonológica que afecta lo segmental y lo suprasegmental. Y para la gente que no sabe, ¿qué sería? ¿Qué es lo fonético y qué es lo fonológico? Bueno, ahí es un tema súper interesante porque suele haber mucha confusión. Y además de mucha confusión, suelen pensar a veces que es lo mismo o que es totalmente diferente. Están sumamente relacionadas la fonética y la fonología. Ambas son capacidades, ambas son lingüísticas, ambas son auditivas y ambas son cognitivas. Entonces vos decís, ok, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia se refiere a que lo que es la fonología tiene que ver más con lo que es lo organizativo. O sea, cómo se organizan los fonemas, los sonidos, los rasgos, ¿no? Porque todo lo que son los fonemas tienen rasgos que los identifican, los diferencian, y uno en el cerebro lo que hace es discriminar esos rasgos. Entonces, tiene que ver más con lo que es lo administrativo, por decirlo de alguna manera. Cómo lo organizo, esos rasgos fonoarticulatorios, para determinar que un sonido es este y no es aquel. Y la fonética, como dije anteriormente, es una capacidad también lingüística, auditiva y cognitiva, pero que tiene que ver con lo motor. O sea, cómo yo organizo las estructuras anatómicas del habla para poder hacer los gestos articulatorios que permiten diferenciar a un sonido desde la parte motora. Uh-huh. Entonces, esa es como la diferencia más significativa entre ambos. Ajá. ¿Y qué son las alteraciones fonético-fonológicas y cómo influyen en la evaluación y el tratamiento de estas dificultades? Es todo. O sea, si uno, por ejemplo, las alteraciones fonéticas y o fonológicas nos vamos a dar cuenta en la evaluación. Por eso es importante contar con una herramienta que permita poder determinar si la alteración es fonética y o fonológica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Si yo, por ejemplo, quiero determinar si una alteración es fonética, tengo que evaluar a ese niño con tareas de cuasi habla. O sea, tengo que pensar en fonema aislado y sílaba. Si yo quiero evaluar si a su vez esa dificultad es fonológica, tengo que incorporar palabras, frases, conversación espontánea. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si es una alteración fonética y o fonológica? En la producción y en la evaluación. Por ejemplo, si un niño vos le decís, bueno, decí ma, ta, sa, sapo, tapo.
Ahí ya sabemos que es una alteración fonológica, porque en sílaba, o en este caso en sílaba, ¿no? Porque no dice aislado, lo puede producir, no lo puede llevar a la palabra. Si yo al niño le digo ta, pa, sa, pa, bueno, decime sapo, papo, ahí yo sé que es fonético, porque Claro. no lo pudo producir ni aislado, ni en sílaba, ni en palabra. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. La evaluación, una buena evaluación que tenga tareas de cuasi habla y de habla, nos va a perfilar si la alteración es fonética, fonológica o ambas, Claro. porque pueden pasar en simultáneo. Y eso, bueno, es lo que tiene de interesante la prueba de evaluación fonética fonológica de Franklin, que tiene todas estas cosas y a su vez valora lo suprasegmental también. ¿Cómo se llama la prueba? La prueba es el PEF, que es la prueba de evaluación fonética fonológica. Bueno, ¿qué tareas debería tener una evaluación para poder diagnosticar a un paciente? Es lo que acabamos de decir. Exacto. ¿Y qué diferencia hay entre los trastornos de los sonidos del habla y la apraxia del habla infantil? Bueno, ese es un tema bastante controversial, ¿no? Es un tema bastante citado, lo vemos en redes, lo vemos en un montón de lados. La apraxia del habla infantil es un TSH+, es un trastorno de los sonidos del habla, pero como todo trastorno de los sonidos del habla tiene peculiaridades. Entonces, cuando nosotros pensamos en la etiología de un trastorno de los sonidos del habla, puede ser idiopático, o sea, no sabemos por qué el niño tiene esa patología, o puede ser con una etiología identificable. Cuando nosotros pensamos en una etiología identificable, puede ser una malformación, un frenillo corto, un trastorno de neurodesarrollo, que en el caso de los trastornos del neurodesarrollo está muy bueno tener en cuenta que el TSH es algo, una comorbilidad. Su trastorno de neurodesarrollo es el diagnóstico de base, ¿no? El primario. Puede ser por una dificultad perceptiva auditiva, ¿no? Y por un tema de dificultades neuromotoras. Entonces, si la dificultad identificable yo la encuentro en lo que es neuromotor, voy a hablar de apraxia del habla infantil, disartria infantil, y hay un término nuevo que, no es tan nuevo, se habla desde el 2017 aproximadamente, que es retraso motor del habla infantil. Fue un término introducido por Schweiber, que falleció hace poco, un investigador que encontraba un montón de niños que no tenían características 100% que se asocien con apraxia, ni que se asocien con disartria, pero había un tema neuromotor. Y fue que acunó este término retraso motor del habla infantil. Son niños que con cierto desfasaje logran la adquisición, pero no, por ejemplo, se espera que, que un niño a los 6 años y medio resuelva todas sus dificultades. Bueno, estos niños capaz resuelven a los 10, 11, 12, pero resuelven. En cambio, la apraxia del habla te acompaña el resto de la vida. Claro. Y ahí es donde se empezó a acunar este nuevo término que me parece muy acertado, porque hay muchos niños con esta dificultad. Entonces, la apraxia del habla infantil, para redondear, es un TSH+, pero con características neuromotoras. Los niños tienen dificultades para programar y planificar. Y eso lo escuchamos un montón de veces. ¿Qué significa? Cuando yo programo o planifico, mejor dicho, estoy buscando dentro de todas las posibilidades que yo tengo. Por ejemplo, siempre se da el ejemplo de me tengo que ir de viaje, ¿no? ¿Qué tengo que llevar? Shampoo, crema de enjuague, cepillo de dientes. Bueno, busco a qué destino. ¿Cuál es la mejor forma de llegar? ¿Con avión? ¿Con auto? Planifico. Y luego ejecuto. Los niños con apraxia del habla tienen esa dificultad, ese delay entre lo que es la planificación y hacer los gestos para producir los rasgos fonoarticulatorios. Pero siguen siendo un TSH+. ¿Dónde nos damos cuenta que esos niños tienen apraxia? Es importante tomar la parte suprasegmental. Son niños que suelen silabear, que suelen tantear, errores en vocales. Se suele dar mucho en la parte suprasegmental, cosa que en un TSH lingüístico no. Entonces, por eso es importante, como dijimos antes,
que la evaluación evalúe segmentos y suprasegmentos, porque si nos quedamos solo con lo segmental no nos vamos a dar cuenta. Claro, la diferencia. Exacto. Ahí es donde empezamos a ver, es un trastorno motor, porque mirá, yo le digo en diadococinesias verbales, por ejemplo, patacá, 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 y vos ves que tantea y te das cuenta que se está tomando ese minutito para organizarlo. En cambio, el nene con TSH lingüístico, el que nos viene al consulte, hace y no le importa. Claro, patacá, patacá. Entonces, ahí, si vos no tomas lo suprasegmental, capaz pasa. Entonces, eso es súper interesante y es ese diagnóstico diferencial, ¿no? Para no meter a todos en la misma bolsa y darles a cada niño lo que necesita. ¿Y qué son los procesos fonológicos de simplificación? Bueno, es otro tema también interesante. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad se le daba mucha importancia a los procesos y los tenías que saber de pe a pa, qué es una epéntesis, qué es una coalescencia, qué es esto, qué es esto. A ver, los procesos fonológicos vienen desde lo que es la fonología natural, que dentro de sus representantes o sus creadores o pioneros están Stamp y Ingram, que ellos hablaban que los niños tienen ciertos procesos naturales de simplificación o lo que fuere, ¿no? Para poder acceder a el habla lo más parecida a los adultos. Pero, ¿qué tienen los procesos fonológicos? Que una vez que es importante saber dos cosas. Una, la edad de adquisición de los sonidos, de los fonemas. El desarrollo normal. El desarrollo esperable o normal, sí. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un niño, por ejemplo, de 1 año, 2 años, que ciertos sonidos no le salen, es un proceso de simplificación fonológica. Uh-huh. Pero si ya para cierta edad sigue hablando de esa manera o confundiendo ciertos fonemas, ya no es un proceso fonológico de simplificación esperable. Claro. Ya es algo, una alteración. Uh-huh. Entonces, lo que tiene de interesante es que el proceso nos dice cómo está el habla de ese niño en ese momento, pero no nos brinda información de si la alteración es fonética, fonológica, y no nos da información para el tratamiento. Entonces, si hablamos de un proceso de simplificación, sí, son procesos que el niño realiza para poder llegar a imitar nuestra habla con ciertas dificultades, ¿no? Pero hay un ejemplo que siempre, volviendo al tema de lo que era fonética y fonología. Si yo al niño le digo, bueno, decís sa, te dice sa, se, si, so, su. Decís sapo, tapo. Entonces ahí sabemos que está habiendo un proceso de oclusivización. Decís sopa, topa. O sea, oclusivización de la fricativa. Es un proceso fonológico. Si yo me quedo con eso solo, yo no sé si es fonético o fonológico. Entonces, ¿cómo voy a intervenir? Listo, está haciendo una oclusivización. Está cambiando un fonema por otro, que en sílaba, en palabra, en aislado. Uh-huh. O después tenés al niño que te va a decir sa, ta, so, to, sapo, tapo. ¿Está oclusivizando? Sí. ¿Una fricativa? Sí. Pero es un error fonético. Entonces, lo que tiene que los procesos de simplificación fonológica te dicen qué está haciendo ese niño, por qué lo reemplaza, pero no me brinda las herramientas necesarias para poder intervenir. O sea, está bueno saberlo, es interesante, porque yo sé que hasta cierta edad se pueden dar y después de cierta edad no es esperable, pero no me brindan información más sustancial para la terapia. Sí, ahora viene una pregunta que tiene que ver con esto, que es cómo impactan los procesos fonológicos de simplificación en las distintas edades. Si es lo mismo, el mismo problema. Por supuesto que no. Claro, ¿no? Pero... claro. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, siempre es algo muy importante que a mí me costó mucho rechipear eso. Nosotros cuando salimos de la universidad o bueno, hasta que uno se empieza a formar un poco, estamos muy atravesados por la teoría articulatoria, ¿no? Y esto viene de décadas, o sea, no es algo nuevo.
siempre es más fácil tratar lo que puedo ver. Entonces, si yo al niño le digo, poner la lengua acá arriba, poner la lengua acá abajo, es más simple, ¿no? Entre comillas. Pero nos quedamos un poco cortos con eso. Entonces, los niños, siempre es algo importante tenerlo en cuenta, no sustituyen sonidos, no sustituyen fonemas, sustituyen rasgos. En el único caso donde tenemos que prestar capaz mucho más énfasis a la zona de articulación es el casa-taza. Porque sí, son oclusivas, sordas, orales. ¿Cuál es lo único que está fallando ese niño? En la zona. Te está diciendo taza y tiene que decir casa. Pero en el resto de los casos sustituyen rasgos. Y esos rasgos se van adquiriendo a diferentes edades. Empezamos con las nasales, siguen las oclusivas sordas, las oclusivas sonoras, las fricativas, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta este orden y la edad de adquisición de los sonidos para poder intervenir, para saber si es un proceso fonológico de simplificación natural, esperable, o ya es un TSH. Claro. Entonces, los procesos fonológicos nos brindan información sumamente importante, pero va a condicionar la terapia saber a qué edad se adquiere cada sonido para saber si es, no, hay que darle un poco más de tiempo o ya tengo que empezar a intervenir. Entonces, eso es lo que hay que unir. No hay que quedarnos solo con el proceso, sino que va a condicionar la terapéutica saber a qué edad se adquieren los sonidos. Bueno, y la última. A mi hijo no le sale la R. Qué pregunta, ¿no? Creo que es la pregunta que nos han hecho el 90% de las veces. Y no sé si te pasó a vos, pero yo no salí de la universidad sabiendo cómo se dice. Me acuerdo que todos preguntábamos en las materias de fonética y demás, bueno, pero ¿cómo le enseño a decir la R al paciente? Y nunca nos enseña. Sí, lo vas aprendiendo. Sí, lo vas aprendiendo en el momento porque claramente las róticas son de las últimas, son muy complejas. Pero sí es importante saber, y vuelvo a repetir esto, la edad de adquisición. La edad de adquisición va a condicionar y va a plantear si ese paciente es apto o no para empezar una terapia. Nos pasa que nos vienen niños de 4 años, 4 años y medio, 5, que el papá dice no le sale la R. Y vos decís, bueno, nos vemos en un tiempo. Sí. Porque claro, madurativamente ese niño aún capaz no está preparado para producir un sonido tan complejo. Entonces, nosotros sabemos que las róticas, la rótica vibrante, se puede dar hasta los 6 años y medio. La pueden resolver de manera espontánea, madurativa, solos. Yo igualmente no le diría al paciente, bueno, esperemos hasta los 6 años y medio, pero no tampoco empezar a los 4. Claro. Entonces, hay que hacer un promedio, ¿no? Si vemos que es un niño que está en sala de 5, justo como mi nena, que tiene 6 de julio en adelante, y ponele que, no es el caso de ella, ¿no? Pero que no le sale la rótica. Y yo ya empiezo a intervenir. Cosa de darle esa posibilidad de que ingrese a primaria con todo el mapa fonético-fonológico completo. Pero eso tampoco quiere decir que voy a estar empezando a intervenir en un niño de 4 años y medio. Así que está bueno que los papás, hasta los 5 años y medio, yo les daría la posibilidad de que la adquieran espontáneamente. Si es solo la R, ¿no? Si es solo la R. Aclaremos esto. Por favor. Sumamente importante. El resto de los sonidos tienen que estar resueltos. Si es solo la R, pueden esperar hasta los 5 años y medio. Si vemos que a los 5 años y medio aún no se resolvió, yo aconsejo empezar a intervenir. No le doy la posibilidad a los 6 años y medio, Claro. porque ya es un poco bastante avanzado y viene este tema también de lo social, ¿no? Que capaz lo carga, no la carga porque no le sale la R y ay, mirá. Entonces, para poder evitar todo eso, yo lo empezaría en jardín, en preescolar, que ya mal o bien no son tan conscientes de eso, ¿no? Y que empiecen la primaria como corresponde con todo. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor, a vos. Y nos vemos en la próxima. Gracias.